Hola, ¿qué tal? El tema a tratar de hoy es sobre los derechos de los niños y la violencia hacia estos. Para poder entender mejor la violencia, primero debemos saber qué es la violencia o maltratos y sus diferentes tipos que estos tienen. Es la agresión física que se produce en las lesiones corporales en el menor. Huellas de un objeto agresor, estas pueden ser ocasionadas, por ejemplo, con planchas, lazos, cadenas, cinturones, etc., que estos mismos generan hematomas, eritema, quemaduras, fracturas, inflamación, etc. Esto a su vez produce en los niños actitudes agresivas, destructivas, rebeldes, hiperactividad o apatía, timidez, miedo, ansiedad, aislamiento, culpa, sentimiento de ser malos. En el ámbito escolar es más frecuente la inasistencia y el bajo rendimiento. Sexual. En cualquier tipo de contacto sexual con un menor por parte de un familiar o cualquier adulto con el objeto de obtener excitación y o gratificación sexual, y puede variar desde la exhibición de los genitales, los tocamientos corporales, hasta la violación. Presencia en genitales y o daño de quimosis, laceraciones, sangrados, prurito, inflamación, himen perforado en las niñas, dificultad para caminar, semen, infecciones y somatización. Lo que genera miedo, ansiedad, culpa, desconfianza y enojo en los adolescentes, atracción homosexual, anorgásmica, pérdida de o disminución del líbido, psicoemocional. Son actitudes dirigidas para producir daño a la integridad emocional de los menores a través de gestos o expresiones verbales que humillan o lo degradan. Esto causa en los alumnos retraso psicomotor, no juegan, se aíslan, se observan silenciosos y tristes, desvalorización, baja autoestima e inseguridad personal. Al igual, causan deterioro de las facultades mentales, principalmente en el área cognitiva, autoevaluación y bajo rendimiento escolar, retraimiento, depresión, poca sociabilidad, sensación de no ser queridos, bloqueo emocional. Abandono o negligencia. Cualquier conducta que prive al niño o niña de la supervisión o atención indispensable para su desarrollo. Algunos efectos son la higiene deficiente, desnutrición en grado variable, aspecto enfermizo, ropa inadecuada para el lugar o clima, sin asistencia médica oportuna, retraimiento, apatía, asistencia irregular a la escuela, bajo rendimiento escolar, indiferencia al medio ambiente externo. FUPAVI y Soltero 2014 mencionan que, de acuerdo con datos de INEGI, en el año 2010 había un total de 39.2 millones de infantes en el país, de los cuales 19.9 millones eran niños y 19.3 millones eran niñas, que diversos estudios reportan al 10% como menores de víctimas de maltrato y abuso, y afirman que cerca de 4 millones se encuentran en situación de vulnerabilidad y riesgo. En México, la primera causa de muerte e invalidez entre la población infantil es por el abuso y maltrato, ocupando el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 años. Por su parte, UNICEF México 2014 reporta que cada 2 niños con menos de 14 años mueren cada día en el país, generándose una cifra total de 700 niñas y niños que mueren al año por causas de la violencia. Los derechos humanos dirigidos a todas las niñas y niños del mundo, tales como el derecho a la supervivencia, al desarrollo pleno, a la protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación, a la plena participación en la familia, cultura y social, regido por 4 principios fundamentales: la no a la discriminación, la dedicación al interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo y el respeto por todos los puntos de vista del niño. UNICEF 2013. Se realizó un estudio en la población de Huichipán, Hidalgo, México. Fueron niños de
6 a 14 años de edad que cursaban de primero a sexto grado de educación primaria. De las 16 comunidades rurales y la cabecera municipal, la única zona considerada como urbana dentro de nuestra muestra. La unidad de muestra fue de 18 escuelas de educación básica primaria, de las cuales 16 son públicas y se localizan en zonas rurales, así como una pública y una privada que se localiza en la cabecera municipal. Se encuestaron a 1.506 infantes, de los cuales 743 son niños y 763 son niñas. Para la selección de la muestra se realizó como criterio de porcentaje de deserción escolar a partir del 2% y de reprobados a partir del 1% a nivel primaria, debido a que la violencia en México es un factor determinante de la deserción escolar. UNICEF México 2014. Las principales problemáticas que viven las familias del municipio de Huichipán, vistos desde la percepción de las niñas y los niños, son: 1. El 46% menciona que sus progenitores no pasan tiempo de calidad con ellos o ellas. No les dedican tiempo para las actividades de recreación y juego en familia. 2. El 35% menciona que en su familia tienen carencia de recursos económicos para solventar los gastos y necesidades más básicas del hogar. Este dato confirma el alto grado de marginación que vive en las zonas rurales del municipio de Huichipán. Y 3. El 34% manifiesta que actualmente por lo menos un integrante de su familia resulta estar enfermo. Estas situaciones generan angustia y preocupación, aunado a la falta de recursos económicos y a la ruralidad del lugar por falta de centros de salud en su localidad. Esta situación se agrava. El 30% dice que alguien de su familia no tiene trabajo y finalmente el 21% encuentra como un problema importante la ausencia del padre. La violencia intrafamiliar en México se da 1 de cada 3 hogares. Las principales causas del maltrato a menores son las economías, como carencias monetarias y desempleo de la familia; las sociales, como farmacodependencia o alcoholismo, desintegración familiar; biológicas, como las limitaciones físicas del menor, daños neurológicos y emocionales con la incapacidad de los padres para enfrentar problemas; inmadurez emocional, baja autoestima, falta de expectativas y problemas entre la pareja que conducen a maltratar al menor, omitiendo los requerimientos básicos para su formación y desarrollo. El maltrato infantil es un atentado a los derechos más básicos de los niños y niñas y adolescentes, consagrado a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los menores de edad tienen derecho a la integridad física, psicológica y a la protección contra todas las formas de violencia. El maltrato infantil es una nueva realidad masiva, cotidiana y subdeclarada entre la población latinoamericana. El maltrato suele producirse de una generación a la siguiente y los principales agresores son el padre, la madre u otro adulto en el hogar. Los porcentajes de entrevistados reconocen el maltrato personal o en la familia son muy altos, desde el 33 al 83%. Pese a ello, las denuncias solo dan cuenta parcial de la magnitud del maltrato, mientras que el resto queda sumergido en el silencio por miedo a represalias, falta de información sobre cómo denunciar o bien porque muchos asumen el castigo físico verbal es una parte neutral de la educación y socialización. 275 millones de niñas y niños son víctimas cada año de violencia dentro de sus hogares, espacio que debería ser de protección, de afecto y de resguardo de sus derechos. Sexual muy vinculado a la violencia de género. Las niñas tienen un riesgo mucho mayor de ser víctimas de abuso sexual por parte de su familia o por desconocidos. Los estudios en la región señalan que por cada niño varón abusado sexualmente hay 3 o 4 niños que son víctimas del mismo delito. En México y Centroamérica, el castigo físico se justifica como un mecanismo que utilizan los padres para corregir o enderezar las conductas de sus hijos. Así, formas de violencia como golpear, pellizcar, patear a los niños y niñas no son consideradas como acciones
lesivas en Costa Rica. El Informe Mundial sobre la Violencia y Salud considera que en América Latina y el Caribe el castigo físico contra los niños es una práctica generalizada y que cuando es moderado es considerado como una forma adecuada de educar, pues hace que los niños perciban claramente quién tiene la autoridad y restringe las conductas autónomas. La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1989 y ratificada en agosto de 1997 por todos los países del mundo excepto 2, ofrecen principios, normas claros para proteger a los niños de la violencia y para tratar a los que los ejercen dicha violencia. El artículo 2 de la Convención insiste que por todos los derechos deben de ser accesibles a todos los niños sin discriminación de ningún tipo. Por lo tanto, la violencia hacia los niños no puede justificarse como sucede a menudo por motivos de tradición, cultura o religión. El artículo 3 exige que el interés superior del niño sea la consideración primordial a la hora de tomar cualquier medida que concierne a los niños. El artículo 6 eleva el derecho de todos los niños a la vida y el deber de los estados de asegurar al máximo posible su supervivencia y desarrollo. El artículo 12 subraya el derecho del niño a expresar sus opiniones y a que sean tomadas en serio. Tomar medidas para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños. Lograr que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y en la conformidad con la presente convención. Proteger a los niños de la explotación sexual. Proteger a los niños del secuestro, la trata y la venta. Proteger a los niños de cualquier otra forma perjudicial de explotación. Proteger a los niños de las torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o desagradables. Usar todos los métodos posibles para proteger a los niños afectados por conflictos armados. Proporcionar rehabilitación a las víctimas de la violencia. Como se nos muestra en la tabla, las consecuencias agudas y a largo plazo de la violencia contra los niños y niñas y adolescentes son las siguientes. En este caso, las consecuencias sexuales y productivas, y en el otro lado estarían las consecuencias psicológicas. En la tabla 1.1, consecuencias agudas y a largo plazo de la violencia contra los niños y adolescentes. Y estas serían otras consecuencias de la salud a largo plazo. Y aquí podemos observar consecuencias económicas. Los costos directos serían como tratamientos al médico o otros servicios de salud. Los costos indirectos serían la productividad perdida, discapacidad, menor calidad de vida. Finalmente, los costos para el sistema de justicia penal y otras instituciones, gastos relacionados con detener, procesar a infractores, costos para organizar de bienestar social. El informe señala que no todos los niños que experimentan estos fenómenos se vuelven violentos y no todos los que han cometido actos violentos han sufrido estos traumas. Sin embargo, los porcentajes son lo suficientemente altos como para merecer alguna atención y preguntarse cómo se podrían evitar.